El árbol del ahorcado. Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesados, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento, que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia: «Mejor viviré». El jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera 3 golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los 3 golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera se hará presente. En los días nublados y en esas tardes lluviosas se crea en Jalapa, Veracruz, el escenario perfecto para una película de horror. Quizá por ello el centro histórico tiene una zona que contiene leyendas escalofriantes, como la que a continuación se relata. Dice la conceja que hace mucho tiempo, unos habitantes del lugar decidieron construir una capilla cerca del parque, con el fin de tener un sacerdote que los apoyara religiosamente. Así comenzó a hacerse la tan esperada capilla, y cuando estuvo terminada, buscaron un párroco para que la atendiera. El tiempo pasaba y ningún sacerdote quería hacerse cargo de la capilla, sin explicación alguna. Meses de búsqueda fueron concluidos al encontrar a un joven sacerdote, recién salido del seminario.
quien ocupó esa plaza. Entre los concurrentes de la nueva iglesia había una niña de alrededor de 12 años, que se distinguía por su sencilla belleza. El religioso le tenía simpatía y encanto desde que la vio. Con el paso del tiempo, ésta se convirtió para él en una obsesión y en un amor prohibido. Cuando la señorita cumplió 17 años y su belleza se había resaltado aún más, se enamoró de un joven que acababa de llegar de España, el cual también estaba muy enamorado de ella. Después de un breve noviazgo decidieron casarse. Carmen, que así se llamaba la joven, le dio la noticia a su confesor. Indignado y cegado por los celos, el párroco intentó convencerla de que no consumara ese matrimonio, asegurándole que su novio era un aventurero y cazafortunas. Ella hizo caso omiso a los comentarios y los preparativos de la boda continuaron. La tarde anterior a la ceremonia, Carmen fue a la parroquia para confesarse. El clérigo la recibió malhumorado, ya que al día siguiente tenía que oficiar la misa del casamiento. Su rabia fue creciendo mientras Carmen, en su devoción, cumplía el rito de la confesión. El hombre no se pudo contener y se abalanzó sobre ella con la finalidad de besarla. Después de una feroz lucha, él pudo dominarla y cometió, dicen, el deplorable acto de abusar de ella. En esos momentos cayó sobre Jalapa una horrible tormenta que, entre fuertes huracanadas, truenos y rayos, amenazaba con inundar la ciudad. El sacerdote, al verse acorralado por lo abominable de sus actos, le quitó la vida a Carmen y luego se la quitó él, en lo que se conoce como los berros. A partir de ese momento, un par de fantasmas deambulan por el parque, precisamente en los días nublados y de lluvia. Esta fue la leyenda del crimen en la capilla de Jalapa, Veracruz. El amplio patio se adornaba al centro con aquel viejo, pero frondoso palo blanco donde los pájaros se posaban para llenar el ambiente con su canto. Durante el verano, era el lugar ideal para la silla del abuelo, que ocupaba media mañana en leer el periódico, o para el baño, y el tallador de la señora de la casa, afanada siempre en llenar el tendedero de ropa recién lavada, secándose al sol brillante de Anáhuac. Por las noches todo era diferente. Ningún pájaro dormía en el árbol, y jamás un nido se vio entre sus ramas. Aquel palo blanco era visto con desconfianza por los vecinos que contaban de cosas raras que sucedían en torno a él. Doña Martina y su esposo José llegaron con el abuelo y los niños a ocupar aquella casa después de dejar el rancho. Nada sabían de aquellas historias y nada creían por jamás haber observado algo. Ahora los niños estaban en la escuela y podían seguir atendiendo la parcela, que estaba a media hora del pueblo. Todo estaba a la medida y lo demás era lo de menos. A los 4 meses de vivir ahí, un anochecer, la señora salió al momento en que la luz agónica de la tarde se confundía ya con la naciente oscuridad. Era el momento en que las luces del caserío se empezaban a prender, pero salió a la penumbra a recoger la ropa que ya seca colgaba de los alambres. Una desconocida estaba en el patio. Doña Martina la observó primero con extrañeza, con desconfianza después, mas no acertó a decir palabra alguna y solo la miró. Era toda de blanco, desde el vestido hasta el cabello. Habría concluido que era una anciana, pero también sus carnes eran blancas, y al buscar su mirada no halló su rostro. El miedo se convirtió en verdadero espanto al verla avanzar hacia el árbol, sin mover los pies y sin tocar el suelo. La observó dar unas vueltas en torno al palo blanco y se elevó hacia la copa desapareciendo en su fronda. Tras el indescriptible susto, la pobre mujer recibió la visita de las vecinas, quienes le propusieron una jornada de oración. Tal vez con el Santo Rosario se podría desterrar aquella mala presencia. Sahumerios de copal y azúcar, piedra alumbre.
Místicas barridas y oraciones espirituales. De todo se echó mano para evitar que el mal se alojara en aquella casa. A las 3 noches, aquella espantosa mujer volvió a deslizarse silenciosa y siniestra por el patio con rumbo al árbol. Unos cuantos días transcurrieron y una noche, don José salió para cerrar el cancel de enfrente. El día había terminado y el cierre de puertas era la rutina de fin de jornada. Repentinamente, un agudo escalofrío le erizó toda la piel y al levantar la vista, sintió que los cabellos se le levantaban de terror. Sobre su cabeza, pasó en lento vuelo la fantasmal mujer hacia el palo blanco. Se desplazó vaporosa e indiferente, y tomó posesión de una rama para sentarse a presidir solemne los minutos de espanto y silencio que le rodeaban. Luego, como el humo a un golpe de aire, se diluyeron sus formas entre el ramaje y la nada. Después de tantas noches de oración y miedo, don José decidió derribar el árbol para ver si así se erradicaba definitivamente aquella indeseable visita. Así que una mañana se armó de hacha y serrucho para en unas cuantas horas reducir el palo blanco a un montón de leña. Sobre la tierra no quedaron ni restos del tronco. Aquel espectro se tendría que mudar a otra parte. La noche cubrió de sombras el patio ahora desierto, y la familia permaneció atenta, esperanzada en por fin recobrar la paz que por tantos días huyó de casa, junto con el sueño y la tranquilidad. Hasta las 11 esperaron y solo creyeron escuchar leves sonidos flotando en el silencio, como indescriptibles resonancias que tal vez eran ecos lejanos en el oído predispuesto por el miedo. Así pues, se acomodaron en sus camas y durmieron en paz después de tantos días de zozobra. Algunas noches después, aquellos sonidos leves transmutaron a suaves quejidos, que poco a poco se fueron convirtiendo en lejanos y apagados sollozos. El patio se fue llenando de dolientes e ininteligibles quejas, que entre interminentes llantos parecían preguntar en busca de un ser querido. El miedo volvió a llenar de intranquilidad aquel hogar, al que ya no parecía valerle plegaria alguna. De ahí en adelante, todas las noches fue lo mismo. La fantasmagórica mujer ya no se hacía ver, pero su llanto se desplazaba en tránsito constante del cúmulo de leña al sitio donde el árbol se ubicaba, del centro del patio hacia cada cuarto y rincón de la casa. La mujer parecía cuestionar al viento por su lugar en el mundo, por su morada que humanos incomprensivos le habían arrebatado, por su hogar ahora irremediablemente perdido. La familia no soportó más los lánguidos reclamos y levantando niños y enseres, huyeron a su antigua casa de rancho. Quizá ya por fin podrían descansar del asedio de aquella arcana mujer. Han pasado muchos años. Un nuevo palo blanco nació de la vieja cepa. Tierno y esbelto se mece al viento en medio de aquel patio que se volvió a llenar de niños y pájaros en movimiento. Los nuevos inquilinos repararon techo, puertas y ventanas, sin hacer mucho caso de las historias que la gente contaba. Pero algunas veces los vecinos dijeron ver por la noche a una mujer sentada al pie del joven árbol. Se acomodaba junto al tronco, y parecía que en su indefinido rostro se dibujara un gesto de satisfacción por haber recuperado su espacio místico, que la incomprensión humana alguna vez la había arrebatado. Pero cuentan que desde que el arbolillo era apenas un brote en la tierra, dejó de escucharse por el viento aquel llorar entre sombras, que llenó de miedo a los vecinos del lugar.
La Llorona de San Pablo Monte. San Pablo Monte es un pintoresco pueblito dedicado a la artesanía. La vida de sus pobladores es tranquila y pacífica, ya que son dueños de pintorescas casas rodeadas de hermosas vistas y verdes valles. Sin embargo, no todo es placentero en ese lugar. El miedo invade a los tranquilos habitantes por la noche. Tal es el temor que se obligan a aprisionarse en sus viviendas. Ese acto de permanecer alejados de la oscuridad, en la seguridad de sus casas, se lo deben a la señora. La señora es conocida como la Llorona, por el llanto con que se hace presente. Un llanto que le nace desde las entrañas, provocando por un dolor tan intenso que no puede contener. La señora aparece entre los sembradíos, desplazándose suavemente y anunciando su presencia desde lejos, erizándole los cabellos a cualquiera que esté alrededor con su desgarrador lamento. Los habitantes cuentan que el espíritu de la señora le pertenece a quien fuera la mujer más hermosa del pueblo. En los tiempos de la colonia, la señora contrajo matrimonio con un hombre muy celoso, al cual amaba con fervor. Según las historias, en una ocasión el hombre, enfurecido y lleno de celos, encerró a su mujer en su casa por 2 años, para evitar que le fuera infiel. Durante todo ese tiempo nadie pudo verla hasta que finalmente pudo salir deshecha de pies a cabeza. Las ratas la habían mordido el bello rostro, dejándole marcas muy profundas en su piel. Se atrevió a salir de su encierro al escuchar a sus hijos gritar. Su marido los había golpeado en el rostro, porque la hermosura de los pequeños le recordaban a su infiel esposa. Para salvarlos, la pobre mujer tuvo que pasar por entre los perros del esposo, que terminaron por despedazarla bajo las órdenes de su desquiciado cónyuge. Arrebatándole a los niños y con las pocas fuerzas que aún mantenía, salió corriendo al filo de la medianoche, cargando los cuerpos sin vida de sus pequeños. Se dice que desde entonces, el segundo sábado del mes de octubre, la señora sale para buscar venganza.